El jefe alfa de mi esposa deslizó su mano dentro de la falda de mi esposa y dijo: vete, ella es mía ahora, o enfréntate a mí, de hombre a hombre. 10 minutos después, no podía caminar, ni pararse. Recuerdo ese día con una claridad que jamás se borrará de mi memoria. Cada detalle, cada sonido, cada mirada permanece grabada en mi mente como si hubiera sucedido hace apenas unas horas. Mi esposa finalmente aceptó reunirse conmigo para almorzar cerca de su oficina, después de semanas de rechazar mis invitaciones con excusas sobre reuniones interminables. Había estado trabajando hasta tarde durante meses, llegando a casa a menudo exhausta, con ojeras marcadas y una tensión en los hombros que nunca antes había visto. Intentaba complacer a un jefe que exigía demasiado, que nunca estaba satisfecho con nada. Ella lo ignoraba cuando yo expresaba mi preocupación, decía: así es la vida corporativa. Todos pasamos por esto. Pero yo sabía que algo más la estaba agobiando, algo que no me quería contar. Pensé que quizás un almuerzo nos vendría bien. Solos los dos, sin plazos, sin estrés laboral. Una oportunidad para recordarle que más allá de la política de oficina y las promociones, ella todavía tenía a alguien que la amaba incondicionalmente. Nos encontramos en un tranquilo bistró del centro, uno de esos lugares con manteles de lino blanco y música suave de fondo. La luz del sol se filtraba a través de los amplios ventanales, creando un ambiente cálido y acogedor. Sonrió al verme, pero era una sonrisa cansada, una que no alcanzaba sus ojos. Me acerqué a la mesa, le toqué la mano suavemente y nos reímos por unos momentos de cómo mi corbata se veía horrible, un regalo de Navidad de mi madre que nunca había tenido el valor de usar hasta ese día. Durante 20 minutos todo fue normal, tranquilo, seguro. Hablamos de cosas triviales, de planes para el fin de semana, de la nueva serie que queríamos ver juntos. Por primera vez en semanas, la vi relajarse un poco, dejar caer esa armadura invisible que había estado llevando puesta. Entonces llegó él. Bastien Drieu, su jefe. El tipo de hombre que se comportaba como si fuera dueño de cada habitación a la que entraba, de cada persona que trabajaba para él. Un reloj caro brillaba en su muñeca, su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás, y llevaba esa sonrisa depredadora que te ponía los pelos de punta. El tipo de sonrisa que decía: sé exactamente lo que quiero y siempre lo consigo. Al principio no me notó. Sus ojos se clavaron directamente en ella, en mi esposa, como si fuera un objeto que ya había comprado y pagado. La forma en que la miraba me hizo sentir náuseas, como si la estuviera desnudando con la mirada en medio del restaurante. La atmósfera cambió al instante. Mi esposa se puso rígida, su espalda se enderezó como una vara, y su tenedor temblaba ligeramente en su mano. La vi tragar saliva con dificultad. Me incliné más cerca de la mesa y susurré: ¿qué pasa? ¿Quién es ese tipo? Ella negó con la cabeza rápidamente, mirando su plato. Nada. Solo come. Por favor. Pero ya era demasiado tarde. Bastien se acercaba a nuestra mesa con pasos confiados, casi arrogantes. Sacó una silla de nuestra mesa como si perteneciera allí, como si tuviera todo el derecho del mundo a interrumpir nuestro almuerzo privado. Kevin, dijo con voz suave, casi burlona, pronunciando mi nombre como si fuera algo desagradable en su lengua. No me gustó como lo dijo, como si yo fuera desechable, irrelevante, un inconveniente menor en su día. Mi esposa intentó intervenir, su voz salió temblorosa. Bastien, estamos en medio de un almuerzo privado. Esto no es apropiado. Pero antes de que pudiera terminar la frase, su mano se deslizó sobre su hombro de manera posesiva. Y entonces, en un solo movimiento fluido y calculado, dejó que sus dedos recorrieran su costado, bajando lentamente hasta que se deslizaron bajo el dobladillo de su falda. La vi estremecerse, vi cómo su rostro se ponía pálido. Vete, me dijo, mirándome directamente a los ojos con una sonrisa de cruel arrogancia. Ahora es mía. O enfréntate a mí, de hombre a hombre. El ruido del restaurante pareció desvanecerse como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. No escuchaba el tintineo de los cubiertos, ni las conversaciones de las otras mesas, ni la música de fondo. Solo el sonido ensordecedor de mi corazón latiendo en mis oídos y el jadeo brusco de mi esposa mientras apartaba su mano con fuerza. La forma en que se reía, con esa risa arrogante y cruel, como si fuera dueño de ella, como si yo fuera solo un obstáculo menor que había que apartar. Como si mi matrimonio, mi amor, mi vida entera con ella no significaran absolutamente nada. Algo se encendió dentro de mí. No era solo rabia. Era algo más profundo, más visceral. Una necesidad primaria de proteger a la persona que más amaba en este mundo. Me levanté lentamente de mi silla, el sonido de las patas rozando el suelo resonó en el silencio que se había creado a nuestro alrededor. Los ojos de mi esposa se abrieron de par en par, llenos de un miedo que me partió el corazón. No era miedo a él, sino miedo a lo que yo pudiera hacer, a las consecuencias que esto podría traer. Y en ese instante preciso, me di cuenta de algo fundamental. Este no era solo un hombre que se pasaba de la raya, que había tenido un mal día o que había bebido demasiado en el almuerzo. Era un depredador que pensó que podía humillarme delante de todos, humillarla a ella, tocarla sin su consentimiento y marcharse intacto como si nada hubiera pasado. No tenía la menor idea de lo que venía. El rostro de mi esposa estaba completamente pálido, casi gris. Sus labios temblaban como si quisiera decir no pero no pudiera articular las palabras. Bastien sonrió con suficiencia, restándole importancia al momento como si fuera una broma interna, como si todo esto fuera parte de algún juego que solo él entendía. Tranquila, cariño, dijo con voz desbordante de arrogancia, acariciándose la corbata. Tu marido sabe cómo funciona esto. Los hombres como él siempre se hacen a un lado cuando aparecen hombres de verdad. Es el orden natural de las cosas. El restaurante quedó en silencio absoluto. Todas las conversaciones se detuvieron.
La gente miraba fijamente desde sus mesas, algunos con sus teléfonos medio levantados, olvidando incluso tomar fotos en ese momento inicial, simplemente atónitos ante lo que estaban presenciando. Podía sentir sus ojos sobre nosotros, el peso de sus miradas. Me incliné hacia adelante, plantando mis manos firmemente sobre la mesa, mi voz salió más baja y más firme de lo que esperaba. Quita tu mano de ella ahora mismo y aléjate de esta mesa antes de que lo lamente. Se rió, una risa corta y despectiva. ¿O qué? ¿Me demandarás? ¿Escribirás una carta contundente a Recursos Humanos? No, Kevin. Los hombres como tú no hacen nada. Si realmente quieres demostrar lo que vales, sal conmigo. Hombre a hombre. Demuéstrame que tienes lo que se necesita. Quería una audiencia. Quería humillarme públicamente, destruir cualquier prestigio de dignidad que me quedara frente a todos estos extraños, frente a mi esposa. Pero la verdad era que ya había cruzado la línea, la había cruzado completamente, en el segundo exacto que puso sus manos sobre ella sin su consentimiento. No hubo marcha atrás después de eso. Asentí una vez, lentamente. Afuera. Ahora. Mi esposa me agarró del brazo con fuerza, sus dedos se clavaron en mi manga. Kevin, por favor, no lo hagas. No vale la pena. Podemos irnos, podemos llamar a la policía. La miré a ella, vi el miedo y el dolor en sus ojos, y luego miré a él, de pie allí con esa sonrisa arrogante. Tengo que hacerlo, le dije suavemente. No puedo dejar que esto quede así. Salimos al aire fresco de la tarde. Era un día hermoso, irónico considerando lo que estaba a punto de suceder. La multitud del restaurante se apretujó contra las ventanas, pegando sus rostros al cristal. Unas cuantas almas valientes lo siguieron hasta la acera, ya con sus teléfonos en alto, grabando con sus cámaras. En esta era, nada pasa sin ser documentado. Bastión se aflojó la corbata con movimientos teatrales, como si esto fuera una escena de película que estaba protagonizando. Se quitó el reloj caro y lo puso cuidadosamente en su bolsillo. Movió los hombros de manera exagerada, como un boxeador profesional preparándose para un combate. Última oportunidad, dijo con esa sonrisa todavía pegada en su rostro. Déjala aquí conmigo, vete a casa como un buen chico. O te la quito aquí mismo, delante de todos. Tu elección, Kevin. Eso fue todo. Esa fue la última gota que derramó el vaso. Él arremetió primero, con un ataque salvaje y descontrolado, esperando que me echara atrás o que me congelara del miedo. Pero la arrogancia hace que los hombres sean descuidados, hace que subestimen a sus oponentes. Había pasado años entrenando artes marciales, no para momentos como este, sino por disciplina, por salud. Nunca pensé que realmente lo necesitaría. Bloqueé su golpe fácilmente, giré mi cuerpo y conduje mi puñetazo directamente en sus costillas con toda la fuerza que pude reunir. El golpe fue agudo, limpio, preciso. Se tambaleó hacia atrás varios pasos, con los ojos muy abiertos en shock genuino, y la sonrisa burlona se desvaneció instantáneamente, transformándose en algo que había estado esperando ver todo este tiempo, miedo puro. ¿Aún quieres jugar al alfa?, gruñí, avanzando hacia él. Volvió a atacar, pero esta vez más lento, más dubitativo, la confianza completamente evaporada de sus movimientos. Me agaché bajo su swing torpe y lo agarré del brazo, aplicando una llave que había practicado cientos de veces en el dojo. Retorcí con fuerza, con precisión, hasta que escuché el inconfundible sonido de su hombro crujiendo, un sonido que me hizo sentir náuseas pero que sabía que era necesario. Su grito cortó el aire como un cuchillo, provocando jadeos colectivos de la multitud que nos rodeaba. Algunos grababan, otros tenían las manos sobre sus bocas, pero nadie intervino. Era como si supieran, en algún nivel profundo, que esto necesitaba suceder. 10 minutos. Eso fue todo lo que tomó. 10 minutos de golpes calculados, bloqueos precisos y una rabia fría y controlada que nunca supe que poseía. 10 minutos hasta que Bastión Ryu, el señor intocable, el señor poder corporativo, el hombre que creía que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias, estaba tirado en el pavimento sucio. No podía mantenerse en pie. Cuando intentaba levantarse, sus piernas cedían bajo él. No podía caminar sin caerse de nuevo. Su voz se quebró cuando intentó maldecirme, amenazarme con demandas y represalias, pero lo único que salió fue un gemido roto y patético. La multitud lo filmó todo, cada momento documentado desde múltiples ángulos, cada burla arrogante que había dicho antes de empezar, cada tropiezo desesperado mientras intentaba defenderse. Cada hueso que cedió bajo el peso de su propia arrogancia y mi determinación. Mi esposa se quedó paralizada cerca de la puerta del restaurante, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de miedo o tristeza. Eran lágrimas de liberación, de alivio, de algo que había estado reprimido durante demasiado tiempo finalmente saliendo a la superficie. Me quedé de pie junto a él mientras yacía en el suelo, con el pecho agitado por el esfuerzo, mis nudillos sangrando pero sin importarme. Me incliné lo suficiente para que pudiera escucharme claramente. Tócala de nuevo, acércate a ella de nuevo, y perderás mucho más que huesos. ¿Me entiendes? Asintió débilmente, con lágrimas de dolor y humillación en sus ojos. Y luego me di la vuelta y volví adentro del restaurante con mi esposa, dejándolo retorciéndose en la cuneta con su reputación destrozada y su cuerpo roto. Rodeado de extraños con cámaras que habían capturado cada segundo de su caída. La policía llegó más rápido de lo esperado, con sirenas que cortaron el aire de la tarde. Para cuando los oficiales bajaron de sus patrullas, Bastión todavía estaba acurrucado en el pavimento, agarrándose el brazo lesionado y gimiendo. Un par de transeúntes ya estaban dando declaraciones entusiastas a los primeros oficiales en llegar, empujando sus teléfonos hacia adelante, ansiosos por mostrar las imágenes que acababan de grabar. Señor, retroceda, me ordenó un oficial joven, su mano flotando cerca de su pistolera en una postura defensiva estándar.
Su compañero se acercó a Bastión para evaluar sus heridas. Levanté ambas palmas lentamente, en un gesto universal de no amenaza. Oficial, defendí a mi esposa. Ese hombre la agredió sexualmente dentro del restaurante. Hay cámaras de seguridad. Hay testigos. Todo está grabado. Detrás de mí, la voz de mi esposa tembló pero salió clara. Él puso sus manos sobre mí dentro del restaurante, sin mi consentimiento. Me tocó de manera inapropiada. Todos lo vieron. Mi esposo me estaba protegiendo. Los oficiales intercambiaron miradas significativas. Esta claramente no iba a ser una situación simple, no con la mitad del restaurante como testigos presenciales y grabaciones de seguridad esperando adentro. Sin mencionar los al menos 10 teléfonos que habían capturado la pelea desde diferentes ángulos. La anfitriona del restaurante salió corriendo, casi tropezándose en su prisa, señalando acusadoramente a Bastión. Oficiales, yo vi todo. Él la tocó de manera completamente inapropiada, justo delante de su marido. Puso sus manos en lugares donde definitivamente no debían estar. Él lo retó a pelear, le dijo que se fuera, que ahora ella es mía. Lo escuché claramente. Todo el restaurante lo escuchó. Un hombre con gafas que había estado almorzando cerca agregó, provocó toda la confrontación. Fue completamente agresivo y sexual con la esposa de este hombre. Cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. Los oficiales garabatearon notas rápidamente en sus libretas, sus plumas volaban sobre el papel. Uno de ellos, un veterano de aspecto cansado, murmuró lo suficientemente alto para que lo escuchara, suena como asalto sexual y acoso. Y él fue quien instigó la pelea física. Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi cómo la arrogancia en el rostro de Bastión se convertía en desesperación real. Intentó hablar desde su posición en el suelo, pero las palabras salieron arrastradas, patéticas y poco convincentes. Él me atacó. Sin ninguna provocación. Necesito ir al hospital. Esto es asalto con agravantes. Pero nadie se lo creyó. Ni con al menos 20 testigos dispuestos a contar una historia completamente diferente, ni con las cámaras de vigilancia del restaurante. Ni con los múltiples videos de teléfonos celulares que ya estaban siendo subidos a redes sociales. Me llevaron a la comisaría para interrogarme. Dijeron que era el procedimiento habitual en casos de violencia física, sin importar las circunstancias. Mi esposa insistió en acompañarme, su mano tembló en la mía durante todo el camino en el asiento trasero de la patrulla. En la comisaría, el detective Monroe, un hombre de mediana edad con aspecto de haber visto de todo, metió una laptop al otro lado de la mesa de interrogación. Reprodujo las imágenes de vigilancia del bistro sin decir palabra, dejando que el video hablara por sí mismo. Allí estaba todo, capturado en alta definición, su mano deslizándose deliberadamente por el muslo de mi esposa, su mueca de incomodidad y asco, el momento en que ella intentó apartarlo. Su desafío verbal directo hacia mí. Y luego yo, de pie, con los puños apretados a los costados mientras la tormenta estallaba en mi interior, tomando la difícil decisión de aceptar su desafío. Monroe cerró la laptop con un golpe seco. Me parece bastante claro, señor Johnson. Protegiste a tu esposa de un agresor sexual que luego te retó físicamente. Presentaremos el informe correspondiente a la fiscalía. Pero necesito que entiendas algo, él es un hombre poderoso en esta ciudad, y los hombres poderosos tienen abogados caros y conexiones en lugares altos. Esto no va a terminar aquí. Prepárate para una batalla legal. ¿Tienes abogado? Asentí, apretando la mandíbula. He estado listo desde el momento en que puso sus manos sobre ella. Y sí, llamaré a mi abogado esta noche. Las noticias se propagaron más rápido que un incendio forestal en pleno verano. En esta era de redes sociales y contenido viral, nada permanece privado por mucho tiempo. Para cuando salimos de la estación de policía, apenas 3 horas después del incidente, los clips de la pelea ya se habían vuelto virales en múltiples plataformas. Fueron tendencia en Twitter durante toda la noche. TikTok explotó con videos del incidente filmados desde diferentes ángulos, algunos con millones de vistas en cuestión de horas. Instagram estaba lleno de capturas de pantalla y memes. Los comentarios eran abrumadoramente de apoyo, con miles de personas compartiendo sus propias historias de acoso en el lugar de trabajo. Pero lo más revelador fue lo que comenzó a suceder en los días siguientes. Los empleados actuales y antiguos de la empresa de Bastión comenzaron a filtrar historias, primero de manera anónima, luego algunos con nombres y rostros visibles. Correos electrónicos internos donde él hacía comentarios inapropiados sobre empleadas. Quejas formales que habían sido escondidas bajo la alfombra por el Departamento de Recursos Humanos. Rumores que habían sido susurrados en privado durante años de repente salieron a plena luz. Mujeres comenzaron a hablar públicamente. Un asistente describió cómo la había acorralado en su oficina después de una fiesta de la empresa, cómo había tocado su cintura y susurrado cosas en su oído que la hicieron sentir enferma. Otra contó sobre reuniones que terminaron con amenazas veladas de daño a su carrera si no cooperaba con sus avances. Una gerente junior reveló que había renunciado a un trabajo que amaba porque ya no podía soportar sus constantes comentarios sobre su cuerpo y su ropa. El patrón era innegable. Esto no había sido un incidente aislado, un mal día o un malentendido. Era un comportamiento sistemático de un depredador que había operado con impunidad durante años, protegido por su posición, su dinero y el miedo que inspiraba en quienes trabajaban bajo él. La empresa emitió un comunicado de prensa estéril y claramente escrito por abogados. Tomamos estas acusaciones muy en serio y hemos iniciado una investigación interna exhaustiva. Estamos comprometidos con mantener un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todos nuestros empleados. Pero ya era demasiado tarde para relaciones públicas y control de daños. Internet ya había emitido su juicio. Los comentarios bajo el comunicado de la empresa eran salvajes, acusándolos de encubrimiento, de haber sabido durante años y no hacer nada, de valorar las ganancias sobre la seguridad de sus empleados.
3 noches después del incidente, mientras mi esposa y yo intentábamos procesar todo lo que había sucedido, recibí una llamada de mi abogado, Marcus Chen, un viejo amigo de la universidad que se había especializado en litigios civiles. Kevin, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. No vas a creer esto. Los abogados de Drew ya se pusieron en contacto. Quieren llegar a un acuerdo, y rápido. Están ofreciendo una cantidad significativa para resolver esto fuera de los tribunales, con cláusulas de confidencialidad completas, por supuesto. Su equipo sabe perfectamente que si esto llega a juicio público, van a salir a la luz muchos más detalles sucios. Y créeme, después de hacer algunas investigaciones preliminares, hay mucho más de dónde vino esto. Él no puede permitirse más huesos rotos, ni en sentido literal ni figurado. Su reputación ya está en ruinas. Me recosté en mi silla, con el teléfono pegado a mi oído, procesando esta información. Mi esposa me miraba con ojos interrogantes desde el sofá. Marcus, dije lentamente, diles que no. No queremos su dinero silencioso. No queremos acuerdos confidenciales. Queremos que se sepa la verdad completa. Queremos que cada mujer que él acosó sepa que puede hablar sin miedo. Queremos que esto vaya a juicio público. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estás seguro? El acuerdo que están ofreciendo es considerable. Suficiente para cambiar tu vida. Completamente seguro. Esto no se trata de dinero. Mi esposa, que había estado escuchando mi lado de la conversación, finalmente sonrió por primera vez en días. No era una sonrisa de alivio simple. Era la sonrisa de una mujer que finalmente veía cómo caía un monstruo y que sabía que su caída ayudaría a innumerables otras personas. Los abogados de Bastion Drew entraron a la sala del tribunal como si fueran la realeza legal. Trajes que probablemente costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente en esa sala, zapatos de cuero italiano lustrados hasta brillar y voces suaves como la miel pero afiladas como cuchillos. Su estrategia era predecible pero efectiva en muchos casos. Me pintaron como un marido celoso y violento que había perdido el control en público. Que había atacado brutalmente a un respetado ejecutivo por un malentendido inocente. Trajeron expertos que testificaron sobre mi historial de entrenamiento en artes marciales, implicando que yo era esencialmente un arma registrada esperando explotar. Sugirieron que mi esposa y yo estábamos fabricando toda la historia para obtener un acuerdo financiero lucrativo. Pero cada vez que hablaban, cada vez que intentaban tejer su narrativa alternativa, la verdad trascendía su actuación pulida y ensayada. La fiscalía, liderada por la asistente del fiscal de distrito Sara Martínez, una mujer conocida por su tenacidad en casos de violencia sexual, desmanteló metódicamente su defensa. Las imágenes de vigilancia del restaurante fueron mostradas en una pantalla gigante en la sala del tribunal, imposibles de ignorar o reinterpretar. El jurado, compuesto por 7 mujeres y 5 hombres de diversos orígenes, se inclinó hacia adelante en sus asientos, observando en silencio absoluto mientras la mano de Bastion se deslizaba deliberadamente bajo la falda de mi esposa. Se podía ver su jadeo, su empujón defensivo inmediato, la mueca de asco y miedo en su rostro. Las palabras de Bastion fueron reproducidas con el audio mejorado: vete, ahora es mía, o enfréntate a mí de hombre a hombre. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Incluso el juez, un hombre mayor que había visto innumerables casos en sus décadas en el tribunal, se movió incómodo en su asiento, su expresión claramente perturbada por lo que estaba presenciando. La anfitriona testificó primero entre los testigos civiles. Con voz firme y clara, describió exactamente lo que había visto. Él la tocó de manera completamente inapropiada y sexual. Ella claramente le dijo que se detuviera, tanto verbal como físicamente. Todos en el área lo vieron. El esposo intentó resolver la situación verbalmente al principio. Pero el señor Drew provocó la pelea física. Él dijo explícitamente que la esposa, ahora era suya, y retó al esposo a enfrentarlo de hombre a hombre. Nunca había visto nada igual en mis 15 años trabajando en restaurantes. Cada voz de testigo era un clavo más en el ataúd de su defensa. Cuando otros 3 clientes del restaurante, incluyendo un profesor de universidad, una enfermera jubilada y un contador, confirmaron los mismos detalles exactos desde sus diferentes perspectivas. Los abogados de Bastion parecían estar literalmente ahogándose, sus expresiones confiadas desvaneciéndose a medida que pasaban las horas. Pero el verdadero golpe mortal llegó cuando la jueza permitió que se admitieran como evidencia los documentos de la investigación corporativa interna que la empresa había sido forzada a entregar mediante orden judicial. Múltiples quejas formales archivadas contra Bastion Drew durante los últimos 7 años. Registros de recursos humanos que habían sido enterrados bajo categorías vagas como resolución informal y asunto cerrado mediante mediación. Asistentes que describían en detalle incidentes de manoseo no consentido, de ser acorraladas en oficinas durante reuniones supuestamente sobre trabajo. De amenazas veladas sobre el futuro de sus carreras si no cooperaban con sus avances. Una mujer en particular, Jennifer Martínez, una exgerente de marketing que ahora trabajaba para una empresa competidora, subió al estrado. Con lágrimas en los ojos pero con voz firme, susurró al micrófono: pensé que nadie me creería. Él era tan poderoso, tan protegido. Cuando presenté mi queja formal hace 4 años, Recursos Humanos me dijo que era mi palabra contra la suya, y que él era demasiado valioso para la empresa. Me ofrecieron una pequeña indemnización si firmaba un acuerdo de no divulgación y renunciaba tranquilamente. Me sentí obligada a aceptar porque necesitaba el dinero y las referencias. Pero cuando vi el video de lo que le hizo a esta mujer, supe que tenía que hablar, sin importar las consecuencias legales para mí. La sala del tribunal cambió perceptiblemente en ese momento. El jurado ya no solo veía a un hombre arrogante que había cometido un error bajo estrés. Veían a un depredador sexual sistemático que había estado operando libremente durante años, protegido por estructuras corporativas que priorizaban ganancias sobre seguridad.
Si te está gustando la historia, dale like y suscríbete para que no te pierdas la segunda parte y dime qué harías tú en el lugar de Kevin o su esposa. Leo sus respuestas en los comentarios porque el chisme nunca pasa de moda.